Bueno, ahora sí, continuamos con nuestro libro, La naturaleza de la iglesia, de este autor Jerry Johnson, que habla, en este caso, en este capítulo, de la metodología de la iglesia. La metodología de la iglesia. Y cuando hablamos de metodología, estamos hablando de métodos. Y el autor nos quiere enseñar, de cierta forma, a nosotros, cómo llegamos, de qué forma, esos son los métodos, cómo llegamos y la forma en que llegamos a lo que la iglesia debe ser. Hay métodos, hay formas que debemos llegar a lo que pide Cristo de su iglesia. Y cuando hablamos de métodos, hablamos de disciplina eclesial, hablamos desde la vestimenta, hablamos de qué incluimos en el culto y qué no, hablamos de las luces, hablamos de la pintura, hablamos de un montón de cosas, pero hay cosas que son realmente importantes y hay otras que no. Y hay cosas que son válidas, que no podemos dejar de lado, y hay otras que no. Pero dentro de todas esas formas y métodos para llegar a lo que la iglesia tiene que ser, que es un reflejo, obviamente, de este Dios santo, la iglesia tiene que reflejar y apuntar a glorificar a Dios, a lo que cantábamos recién, mostrar que Él es digno, que Él es santo. Como la iglesia llegue a eso, de la forma que llegue es importante. No puede ser de cualquier forma. No puede ser como nosotros nos pensemos que es mejor o peor. Y vamos a ver un poco eso. El fin principal de la iglesia en general es glorificar a Dios. El fin principal, hermano, de la iglesia y de cada uno de nosotros en general es glorificar a Dios. Ahora, ¿qué métodos vamos a usar para llegar a eso? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a cantar? ¿Cómo va a ser nuestro culto? Etcétera, etcétera. No llegamos a glorificar a Dios de cualquier forma. Hay formas que el Señor nos dejó en su palabra para hacerlo. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque somos el pueblo santo de Dios, primeramente, que Él compró con su sangre. Somos el pueblo santo de Dios. Entonces, una de las formas que vamos a llegar a glorificar a Dios es no minimizando la santidad. Esa es la primera forma que vamos a llegar. No minimizamos la santidad. Es importante la santidad de la iglesia. Y dentro de esto, de la santidad de la iglesia, no es solamente una sana doctrina, va mucho más allá. La sana doctrina es importante y es lo que va a impactar en nuestras vidas para llegar a eso. Y así tiene que ser. Muchas veces las iglesias empiezan a alejarse de Dios, dice el autor. Y es verdad, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque empiezan a comprometer este punto tan importante, la santidad. Ese Dios santo quiere que su pueblo se refleje santo, santo. A veces por, Dios nos guarde de esto, por querer aumentar la cantidad de personas que vienen acá, que entran por esa puerta, que todos conozcan la ICBR de Rosario del pastor Alejandro Riff. Vamos a empezar sutilmente a dejar cosas importantes de lado, como una buena confesión de fe en el culto, como música que nos lleve a adorar a Dios y a pensar en este Dios santo. Y podemos agregar sutilmente una batería, que no digo que esté mal. Volvimos de Córdoba y tocaron la batería y le decía a los hermanos, fue sublime, fue con reverencia, así está bien. Ahora, nosotros, nuestra iglesia local, vamos a decir si sí o no. Pero hay que tener cuidado porque esas pequeñas cositas nos pueden llevar a alejarnos de ¿qué? De la solemnidad, de la santidad, de la reverencia, de darle gloria a Dios. Y eso es lo que habla el autor. No debemos minimizar la santidad. Obviamente, primero Dios, que nos va a llevar a nosotros a no minimizar la santidad del pueblo de Dios y cómo llegamos a glorificar a Dios.
El problema, dice el autor, es que las personas seculares, uno de los problemas es, no están interesadas en adorar y someterse a un Dios santo. Y nosotros quizá pensando esto, que es algo obvio, el que no ha sido regenerado, el que no ha nacido de nuevo, no quiere adorar a Dios ni someterse a Dios. Y pensando nosotros en esto, que ellos no quieren eso, vamos a querer quizás empezar a pensar, bueno, ¿cómo lo podemos atraer? Vamos a agregar unas luces de colores. Vamos a agregar una batería. El culto, que la predicación no sea tan de 45 minutos, tan bíblica, sino que sea más motivacional, que los incluyamos en nosotros, que no mostremos nosotros tanta diferencia. No hace falta el saco y la corbata, que nosotros en verano no lo usamos, pero también es importante. Hay muchas cosas que son importantes que podemos empezar a dejar de lado para atraer a estas personas que en realidad hasta que no nazcan de nuevo no van a querer adorar a Dios y someterse a este Dios santo y no se van a sentir atraídas por la iglesia, salvo que el Señor los salve. No se van a sentir atraídas por nosotros. Porque aunque, como decía hoy Ale, cantemos gozosos y mostremos unión y amor, si no nacen de nuevo nos van a ver aburridos igual. Y nos van a ver fanáticos. ¿Qué hace Martín? El domingo en la iglesia, a la mañana, a la tarde, al mediodía. ¿No va más a los cumpleaños? No hay más cumpleaños los domingos. Te saludo el sábado o el lunes. El domingo es del Señor. Quizá a la tarde pase, si es mi padre o mi madre, puedo pasar un domingo a la tarde a saludarlo, no está mal. Pero nuestra vida cambió desde el momento que el Señor nos salvó. Y es una vida que no minimiza la santidad. Y como pueblo de Dios no debemos hacerlo para alcanzar a los perdidos. El enfoque y la energía y los recursos que son estos métodos de la iglesia comenzarán a alejarse, como le estoy diciendo, de la doctrina, de la santidad, comenzarán a alejarse para alcanzar a estos y van a querer cambiar por entretenimiento, por activismo. Me acuerdo en la iglesia que vengo yo la pasada, escuelita de niños, obra de teatro, títeres. Yo lo hacía para el Señor, era lo que esa iglesia impulsaba, pero de todos esos niños que pensamos que eran salvos porque levantaron la mano y decíamos, hubo 7 salvos, porque escucharon a un títere que le decía cosas morales, hoy no están en la iglesia. Entonces hay que pensar cómo, qué métodos usamos para atraer a los perdidos. Y como nos compartía Leo el domingo pasado, uno de los objetivos de la iglesia no son las obras de teatro, no son... Que si un día las hacemos una vez, bueno, quizá, pero es predicar el evangelio, hacer discípulos, no atraerlos solamente. No es que vengan a la iglesia. La intención nuestra no es que vengan a la iglesia, es que se salven. Y los métodos que vamos a usar no son ni entretenimiento, ni luces, ni música más parecida a la secular, sino una vida de santidad. Y obviamente predicarle el evangelio de Jesucristo. Las iglesias de hoy, muchas iglesias, no estamos hablando de todas obviamente, buscan atraer a la gente por medios tangibles, dice el autor, programas, café, él dice, ¿no es cierto? Crear un ambiente cómodo, no predicamos el pecado. Ese es un ambiente cómodo, por ejemplo. Una música que les agrade más, no una música que lleve a la dignidad de Dios, a la santidad de Dios. Y el autor también habla acá que la vestimenta es importante en cierto sentido, tocando el tema de la santidad. ¿Por qué? Porque lo que pasó dentro nuestro se refleja en nuestro interior. Y este también es nuestro interior. No estoy hablando de que todos tenemos que venir de saco y corbata ni con ropa nueva, pero siempre digo, y va a sonar chistoso, pero es la verdad, agua y jabón. Agua y jabón, siempre el mismo suéter, la misma camisa, no importa. Pero lo mejor para el Señor, lo más santo para el Señor, es importante también. Eso también es importante.
De la misma manera, dice el autor, en la que una popular cadena de cafetería ha logrado un gran éxito en su marca, creando una experiencia para sus clientes, la iglesia ha tratado también de ofrecer algo experimental para sus visitantes. Obviamente eso no tiene que ser así. Entonces, no minimizamos la santidad para nada, en ningún aspecto. En ningún aspecto. Segundo punto, no minimizamos la impiedad del mundo. Como no minimizamos la santidad, tampoco minimicemos la impiedad del mundo. Como la iglesia sensible al buscador rebaja el estándar de santidad dentro suyo, ese es uno de los pasos, el siguiente paso es que elevamos a veces el nivel de bondad de ellos, dice el autor, de los que están fuera. Eso es cuando se hace difícil distinguir entre la cultura de la iglesia y la cultura del mundo. La iglesia pronto considerará que la humanidad, eso nos puede pasar, son buenos. Ahora, nosotros somos buenos porque el Señor nos salvó, obviamente. De mí no puede salir nada nuevo, nada bueno. Pero una de las cosas que podemos empezar a creer, a pensar, es a minimizar la impiedad del mundo. No nos va a afectar. Ni que cambiemos nuestra forma de llevar el culto, que es de una forma santa, reverente. Eso no nos va a afectar, podemos llegar a pensar. Y tampoco podemos llegar a pensar que ellos no nos van a afectar, atrayéndolos. Imagínense si, voy a hacer un ejemplo sencillo, el culto que viene me toca predicar a mí, ¿vale? No está. No traigo Santiago, traigo lo que a mí me parece. Primero, el Señor me costó estos versículos, traigo otra cosa. Cambio eso. Bueno, no está el pastor. Vamos a agregar una batería, le digo a Cristian la semana, pon unas luces de colores. Y en la puerta empezamos 2 horas antes a dar café e invitarlos a entrar. No le vamos a decir qué hacemos. Somos una iglesia, le invitamos a entrar. Y de repente, eso lo empezamos a hacer todos los domingos. Tomamos ese hábito. ¿Ustedes piensan que todas esas personas, todas, que van a ser tanto más que la que estamos acá o igual, no van a empezar a afectar nuestra santidad? Van a querer empezar a imponer sus hábitos. Le va a parecer lindo la música, las luces, el café y que no prediquemos contra el pecado. Porque voy a predicar un mensaje moralista, de ánimo. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso también. Cuando la iglesia busca rebajar el estándar de santidad pensando que lo de afuera no afecta a lo de adentro, minimizando la impiedad del mundo. Las iglesias que ponen las iglesias que ponen el hombre, y esto lo vimos en el primer capítulo, si se acuerdan. Tenemos que tener un buen concepto de Dios y un buen concepto, quiero decir, correcto de lo que es el hombre. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Nos va a llevar también a una buena doctrina, a un buen entendimiento de cómo debemos hacer las cosas. Bueno, las iglesias que ponen al hombre por encima de Dios finalmente predicarán un evangelio, social, antropocéntrico. ¿Recuerdan qué era eso? Exactamente. Centrado en el hombre y no en Dios. Las iglesias que empiezan a poner al hombre por encima de Dios van a terminar predicando un evangelio social centrado en el hombre. Esas iglesias empiezan a abandonar la palabra de Dios, la verdad, lo que nos une, que es este Dios santo, Cristo. Dejan de lado la doctrina de la depravación total del hombre. Empiezan a poquito a ser más liberales, etcétera, etcétera. Charles Spurgeon decía, los hombres parecieran decir, no tiene caso proseguir al viejo estilo. Y no estamos hablando de la música, como decimos, podemos cambiar la música sin perder la santidad, sino el estilo de
predicar la palabra de Dios, de un culto reverente. Los hombres parecieran decir, no tenemos que proseguir con ese estilo. Necesitamos una manera más rápida de hacer las cosas, más efectivas. O sea, ir por otros caminos para atraer a los incrédulos. Debemos abolir la separación entre regenerados y no regenerados. Obviamente es una idea equivocada. No debe haber una separación entre los que han nacido de nuevo y los que no. Porque no compartimos las mismas cosas. No escuchamos la misma música. No vemos las mismas películas. No nos vestimos igual. No vamos a los mismos lugares. Obviamente debe haber una diferencia. Puesto que ustedes, dice Spurgeon, tienen buenos deseos y buenas resoluciones, eso será suficiente. No se preocupen por algo más. Es cierto que no creen en el Evangelio, hablando de los incrédulos, pero nosotros tampoco creemos, en cierta forma. Ustedes creen en una cosa y nosotros en otra. Vengan, ahí rebajamos la santidad y la impiedad del mundo. Si le decimos vengan, si no creen en nada, no importa. Es mucho mejor que la fe. Un absurdo. Un absurdo total. Posiblemente no usen las mismas palabras, dice el autor, pero este es el significado real de la religión del presente día. Esta es la tendencia en estos tiempos, que muchas iglesias están delegando la importancia de la santidad y lo importante que es no contaminarnos con el mundo y lo que nos afecta, la impiedad, que nos lleva a lo que veíamos hoy un poco, querer vidrios de colores y no realmente a Cristo. Otro punto, la iglesia no debe imitar al mundo, obviamente. No debemos rebajar la santidad, no debemos dejar que el mundo nos afecte, la impiedad, quiera entrar a la iglesia, y obviamente no debemos imitar al mundo. Parece obvio, pero a veces nos empezamos a querer parecer a ellos porque pensamos que de esa forma lo vamos a convertir. Miren una idea que yo tenía malísima, obviamente, apenas me convertí, obviamente estaba empezando en el Señor y no tenía nadie quizás que me esté detrás o yo no consulté. ¿Qué les quiero decir con esto? Si tienen alguna duda, por más pequeña que sea, consulten con el pastor, con un hermano. Miren la idea que yo tenía. Me juntaba con mi primo. Me juntaba con mi primo a comer, iba a un cumpleaños, lo que sea. Y tomaba, porque de esta forma yo era como ellos y no había tanta distancia, entonces yo le podía convertir. Pensando que si yo me tomaba un vaso de cerveza, un vaso de Fernet, y que no era un vaso, era más, yo no generaba tanta distancia, entonces lo voy a traer a la iglesia. No, imposible. De esa forma no lo traemos a la iglesia. El Señor lo trae a la iglesia, nosotros tenemos que predicarle el Evangelio, pensando que imitándolo a Él, de cierta forma, lo iba a poder atraer. Yo no soy tan distinto. Sí, somos distintos. Somos la sal y la luz del mundo. Ellos están en tinieblas. Como nos compartió el hermano el domingo pasado, ahora somos de otro reino nosotros. Entonces, la iglesia no debe imitar al mundo. Y parece algo obvio, pero quizá podemos caer en esto. Y compartimos cosas que no debemos compartir. Que no debemos compartir. Así que, si tiene alguna duda, hable con un hermano, con el pastor. Si está bien esto o no está bien, me parece. Yo me equivoqué en ese momento, por no preguntar. La mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones o la conducta de uno sean moldeados de acuerdo con los valores terrenales. Esto lo dice MacArthur. Y a veces dejamos. ¿Por qué? Por la falta de comunión con el Señor. No somos conscientes e inconscientemente, en vez de moldearnos a la imagen de Cristo, nos vamos moldeando mitad y mitad. Una parte está moldeado a Cristo y otra parte mía está moldeado al mundo. Y no dejo de pensar en los espejitos de colores. Gloria a Dios por... Sí, hermano. Lo que el mundo necesita no es otra iglesia
mundana. No. La iglesia no necesita añadir lo que dijimos antes y lo que usted imagine, ni café, ni otra música, ni rebajar la palabra de Dios. Eso no necesita añadir la iglesia. Acá habla de Code Eye, que no sé qué es, pero bueno, yo pongo otro ejemplo. La iglesia necesita el evangelio, permanecer firme en el evangelio y no añadirle ningún edulzante al evangelio ni rebajarle su poder. El evangelio que no deshonre a Cristo. Eso necesita la iglesia. Y la santidad interior afecta a las apariencias externas para que no nos parezcamos al mundo y que no queramos imitar al mundo. La santidad interior, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, afecta sí o sí la apariencia externa y obviamente nuestros actos, para no minimizar la santidad, para no dejar que el mundo entre a la iglesia y para no imitar al mundo. Vestirse informal o de traje no es el verdadero asunto, como les dije antes. Ni el legalismo es la respuesta a esto, sino un equilibrio. Ni irnos a una montaña solos a vivir, porque nuestro corazón va a ir con nosotros. Quizás sí no vamos a tener internet, no vamos a tener ciertas luchas, pero nuestro corazón va a ir con nosotros. El pecado nos va a acompañar a donde vayamos. No estamos hablando de solo himnología tradicional, dice el autor, como la santidad. Eso no es bíblico, ¿no es cierto? El legalismo no es la respuesta a la mundanalidad, sino la santidad que proviene de la palabra de Dios, del exterior, del poder del Espíritu Santo. La santidad surge del interior. Las iglesias que tratan de establecer la santidad desde el exterior, imponiendo normas estrictas, corbata, si no, no presidís. Afeitado, si no, no sos líder. Me pasaba en la otra iglesia. Y mi vida y mi matrimonio, un desastre. Eso no es lo importante. No imitamos al mundo, no rebajamos la santidad de Dios, cambiando nuestro interior por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. No debemos enorgullecernos de nuestro estricto código de ciertas cosas si tenemos. No debemos enorgullecernos tampoco. Debemos tener cuidado de no pasar la otra raya. Ni el libertinaje, ni el legalismo. Que creernos como alguna iglesia, himno número 4. Y somos los más santos de la Argentina. Ni una cosa, ni la otra. Santidad interior por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Buscar la santidad no consiste tanto en regular lo externo, reglas, no hago esto, no hago aquello, me pongo esto, no me pongo aquello, sino en centrarse en la devoción. Él es digno. Cantar con entendimiento. La devoción interior y el amor que la iglesia tiene que tener por Dios. Otra vez, la santidad no consiste, y no es tanto, para mí es no consiste. No soy más santo porque tenga corbata, ni porque me afeite todos los domingos. Soy santo porque el interior mío está lleno de deleite por Dios, por el poder de la palabra. Soy más santo porque mi interior está lleno de amor por Dios y quiere ser santo como ese Dios santo, pero por el poder de la palabra y el Espíritu Santo en mi vida. Y eso sí va a llevar a un comportamiento externo. A un comportamiento externo. La santidad interna del corazón se va a hacer evidente. Se va a hacer evidente. Obviamente las apariencias externas importan, obviamente. Pedro afirma que la belleza que las mujeres piadosas deben tratar de exhibir no es la belleza exterior.
Ahora, peínense, mujeres, como dijo en su momento Peña cuando vino, arréglense, cuídense, obviamente, pero ahí no está el foco, sino en lo interior. Modestia es importante, obviamente, pero lo que importa es la belleza interna oculta en el corazón de la persona que solo ve Dios muchas veces. Una pregunta y ya vamos terminando. ¿Por qué querría una iglesia local ser conocida como la iglesia que sigue las últimas tendencias? ¿Por qué? Nosotros debemos ser conocidos como la iglesia de Cristo, como la iglesia que predica la verdad, como la iglesia que fomenta la unidad, como la iglesia que quiere honrar a Dios, a este Dios santo, digno de toda gloria. Debemos ser conocidos por eso. Y si no nos quieren por eso, gloria a Dios. Gloria a Dios. No debemos ser conocidos ni por la música, ni siquiera lo buen oradores que somos, quizás si lo somos. No. Debemos ser conocidos porque somos una iglesia centrada en Cristo, en su belleza, en su dignidad, en su santidad. Motivaciones, dice el autor. ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones para llegar a lo que la iglesia debe ser? Esto no es solo posible, sino que además de llegar a glorificar a Dios, no solo que no es imposible, sino que debe ser el tema central de la iglesia. No minimizar la impiedad del mundo, no minimizar la santidad. No es imposible y es el tema central de la iglesia. Y para eso también debemos romper las barreras culturales. Es necesario, dice el autor, construir un puente y tender la mano con amor. Es necesario construir un puente y tender la mano con amor, sin, obviamente, dejar de lado la santidad, sin dejar de lado lo que realmente importa. Y la manera de romper las barreras culturales y conectar con los pecadores no es cambiar la música, no es bajar el estándar de la predicación, no predicar contra el pecado, sino es un evangelio claro expresado con amor. Esa es la forma de romper las barreras culturales y que los del mundo lleguen acá. No es ni con café, ni con otra música, ni bajando la predicación, sino presentar un evangelio claro, con amor, con sinceridad y con humildad. Ese también es el propósito de la iglesia. No consiste en estrategias, hermanos. Podemos pasar toda una noche pensando qué podemos hacer el domingo para la santidad de la iglesia. ¿Qué podemos hacer el domingo que viene para que alguien entre por esa puerta? Orar, predicar el evangelio, orar por la predicación, orar porque no nos dividimos de la verdad, de la unidad, de la santidad. Son relevantes para toda persona y eso es lo que trasciende la barrera cultural y la diferencia entre ellos y nosotros. Conclusión, hermanos. No es necesario que la iglesia trate de reempaquetar el evangelio en una envoltura secular que agrade, que sea más atractivo, más aceptable a ellos. La marca distintiva de toda iglesia verdadera no debe ser ni sus instalaciones, ni nuestros programas, ni nuestro estilo de música, ni cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. La marca distintiva de toda la iglesia verdadera debe ser la verdad. Nuestro estándar y baluarte, nuestra bandera es la verdad. Es la palabra de Dios que Dios ha dejado a su iglesia para esto, para no minimizar la santidad, para no dejar que el mundo nos quiera invadir en cierta forma.
alcanzar la cultura es un buen objetivo. Alcanzar a los perdidos, en otras palabras, es un buen objetivo. Pero no se debe convertir en el objetivo principal, errando los métodos. Cuando esto sucede, la iglesia no puede alcanzar eficazmente a los perdidos. Porque es solo con el Evangelio, no es de otra forma. Un testimonio a medias es lo último que el mundo necesita. Un evangelio a medias, un evangelio adornado, una santidad minimizada, un culto que no glorifica a Dios y que no muestra su santidad y su dignidad, no es lo que necesita el mundo. No es lo que necesita el mundo. Es a través de la verdad. Es a través de allí. Cuanto más brille la iluminación, no de las luces, sino espiritual, en este mundo impío y secular, solo así la iglesia, cuando es cristocéntrica, no se avergüenza y no se avergüenza de todo el consejo de Dios, es luz verdadera en el mundo. Esa es la forma, hermanos. No hay ni una lámpara de Aladín, no hay nada en nosotros que podamos inventar o crear para atraer a los perdidos, ni para nosotros crecer en santidad, en unidad, como dice el autor, sino es el Evangelio de Jesucristo. No minimizar nuestra santidad, no rebajar los estandartes que el Señor dejó a su iglesia. Esa es la misión. Los métodos deben ser conformes a la voluntad de Dios, no a lo que nosotros pensemos que es mejor. Que el Señor nos ayude en esto.